buenos días, Dios les bendiga. Estamos hoy en el podcast de la Iglesia Gilgal, que nos encontramos ubicados en la colonia Narvarte, en la calle Niza 3027, y nos encontramos el día de hoy con nuestro hermano Cheto. Amén, amén. Para servirles. Pues el día de hoy vamos a meternos a la palabra del Señor en Proverbios 16, del 20 al 25. Dice la palabra, hermano. Dice la palabra del Señor de Proverbios 20, 16, del 20 en adelante. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento del que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es el camino de muerte. Amén. Pues aquí en esta porción de la Escritura podemos ver cómo nos habla sobre lo que es la sabiduría. ¿Algo que quieras comentarnos, hermano? El entendido de la palabra hallará el bien. Es parte de la palabra del Señor que nos habla sobre la cuestión de la sabiduría y el entendimiento, sí, de lo que Dios nos da para el beneficio o la bendición de poder expresar las maravillas que el Señor nos ha dado. Amén. Tanto lo que hemos visto físicamente, de lo que el Señor nos habla en nuestros corazones por parte de su entendimiento, de que agarremos lo que son las palabras de bendición y lo que es palabras de maldición. Hay que tener mucho cuidado. Es interesante ver cómo la sabiduría la podemos, dice la palabra que el principio del temor a Dios es la sabiduría. Pero también podemos desglosar lo que es la sabiduría, hermanos, cuando vemos la palabra prudencia, cuando vemos la palabra justicia, y también vemos cómo en la lengua está el destino de los caminos del hombre, porque hay hombres que maldicen a Dios y hombres que alaban al Señor con un corazón sincero. Podemos ver en el punto número 1, diríamos así, el versículo 20, cómo nos habla de la recompensa de los que tienen la palabra. Dice el capítulo 16, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Y aquí, mientras leía esta porción de la Escritura, se me venía a la mente Noé en el Antiguo Testamento, un hombre que entendió la palabra, y por entender la palabra, hermanos, dice la Escritura, que halló el bien. Pero también podemos ver que dice la Escritura: el que confía en Jehová es bienaventurado. Y si lo podemos ver en el Nuevo Testamento, hermano, ¿a quién te recuerda? Hallar el bien en el Nuevo Testamento. A todos, hablamos de lo que lo que le llaman normalmente lo que llaman, cuando Dios dice que Él no se agrada de los sacrificios. Amén. Sino se agrada en la obediencia. Amén. En la obediencia del Señor. Así es algo hermoso ver cómo a través de Cristo, en la enseñanza que hoy tenemos, porque a veces pensamos, hermano, decir, Noé no tenía en el Nuevo Testamento, tú y yo lo tenemos, hermano. Amén, amén, hermano. Y somos bienaventurados porque tenemos y podemos escudriñar en la Escritura, podemos poner atención en las palabras del Señor. Podemos ver cómo el Señor nos ha hablado en el pasado, en el presente y en el futuro. Ver cómo la palabra de Dios es vigente no solamente en el pasado, en el presente y en el futuro, sino también hoy, hermano, en el presente. Ver cómo también dice la Escritura en el versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios
¿qué dice, hermano? Aumenta el saber. Amén. Y este es un versículo que a mí en lo personal me hablaba hace unos momentos. A veces no tenemos dulzura, a veces tenemos la cara de limón, hermano, y la cara de limón no nos ayuda. Pero aquí la palabra del Señor es tajante. El sabio de corazón es llamado prudente. ¿Y qué es la sabiduría, hermano? La sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Es el temor a Dios, el temor a Jehová, la sabiduría. Amén. Hoy en día la gente, en base a lo que ha vivido con respecto a sus padres, tienden a dar un calificativo a Dios. Pero Dios es un Dios paciente, lento para la ira. Y cuando uno viene al conocimiento de Dios, hermano, echa por la borda todo lo que uno pensaba, porque uno pensaba que Dios es un Dios cruel. Mas sin embargo, cuando uno viene al conocimiento de Dios y entiende realmente la dulzura del Señor en su palabra, de lo que el Señor hizo en nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario, podemos entender realmente qué es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación de intimidad, de encuentro con Él, de un caminar diario, de un tener como Noé caminó con el Señor, el abuelo de Noé, ¿cómo se llamaba? Enoc. Enoc caminaba con el Señor, fue un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que amaba al Señor, porque el Señor se lo llevó, dice la Escritura. Podemos ver Noé, el nieto de Enoc también, cómo encontró esa recompensa que da a los que atienden a la palabra del Señor. El llamado de Dios es para bien. Amén. Siempre el llamado de Dios es para bien, no es para mal. Amén. El llamado de Dios es para bien, no es para, como dice, vida de rosa. No. El llamado de Dios es para bien, para un llamado de bendición. Amén. Que va a haber obstáculos, que va a haber batallas, que va a haber, pero hay que recordar que Dios es uno. Amén. Y lo que venga, que nada, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni nada de nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces el llamado de Dios para bien siempre, y tomarlo en el propósito de Dios, no en el propósito de uno. Amén. Siendo el propósito de Dios, bendito sea Él. Amén. Otro personaje que narra la palabra del Señor y que viene a mi mente en estos momentos es Daniel, que tuvo circunstancias difíciles, pero fue un hombre que confió en el Señor. Un hombre, dice la Escritura, un hombre que oraba al Señor 3 veces al día, y por creer y confiar en el Señor fue llevado a una prueba difícil. Mas sin embargo podemos ver cómo Dios respaldó a Daniel, y no solamente Daniel, hermano, había tres amigos de él que estaban en el exilio. Así es, que fueron llevados, dice la Escritura, al horno de fuego. Y fueron hombres, como dice la palabra, el que confía en Jehová es bienaventurado. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente. Y ellos eran sabios y fueron llamados ser hombres prudentes. ¿Por qué? Porque confiaron en el Señor, hermano. Y sin embargo, así como el que los llevó cautivos, pidió hombres sabios de su legado, de su nación, ¿sí? Sí. Y ellos instruyeron a ese pueblo, a los pueblos estos. Y si nos vamos un poquito más adelantito, vemos que había unos magos que fueron a ver a Jesús, al niño Jesús. Uh-huh. Pero no eran magos por ser magos que les había revelado. No. Estas personas, Daniel y sus amigos, habían revelado la palabra de Dios. Y ese legado se quedó ahí en esa nación. Y estos magos vieron las Escrituras y escudriñaron los tiempos. Y esos magos son los que vinieron a ver a Dios. No fue un llamado de Dios, no fue un legado que estas 4 personas dejaron escritos ahí, de la sabiduría que Dios les había dado,
los dejaron ahí, y esa sabiduría, vieron las escrituras, estas personas, estos magos, son los que vieron las escrituras y los tiempos que Dios les mostró a estos tiempos, a estas personas, el tiempo del nacimiento del Señor. Porque escudriñaron las palabras que habían dejado ellos ahí, de lo que venía. Analizando bien estos dos versículos, podemos ver hay dos promesas. Una promesa práctica. ¿Cuál es la promesa práctica? De quienes actúan con inteligencia y cuidado, hablando conforme a la palabra, meditando y confiando en el Señor, encuentran el bien. La otra que nos podemos ver aquí en estos dos versículos es una felicidad espiritual. Hoy en día el mundo habla de la prosperidad, pero aquí está hablando de algo más allá de la prosperidad material. Está hablando de aquellos que confían en Dios. Dice la Escritura, hablando de una confianza absoluta en Dios. Eso es prosperidad, hermano. Confiar en el Señor. Imagínate la vida de estos hombres al momento de estar en el fuego. No creo que se hayan acordado de todas sus posesiones, sino se acordaban de quién creían y dónde iban a ir, hermano. Es una bendición. Y lo hablo, el Dios nuestro nos va a librar. Amén. Nos va a librar de lo que venga. Sí. ¿Verdad? Por eso habla la palabra de Dios, dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque si uno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque las cosas del mundo, ¿sí?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. Y a la vez dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Fíjate que hay algo hermoso también que podemos ver en esta porción de la Escritura. Podemos ver una identidad interna, podemos ver una comunicación efectiva y podemos ver que la verdadera sabiduría, hermanos, empieza ¿dónde, hermano? En el temor. En el temor. En el temor de Dios. En el corazón. El corazón, exactamente. Amén. En el temor. Hay quienes empiezan con la mirada y dice el Señor que no. Todo principio de sabiduría es el temor del Señor. Y esos momentos yo decía, mucha gente hoy en día piensa que Dios es un padre malo por cómo vivieron en su vida, pero cuando uno viene a la Escritura puede encontrar uno que Dios es un Dios amoroso, un Dios, y vuelvo a repetirlo, no me voy a cansar de decirlo, que Dios es un Dios de promesas, hermano. Dios ya ha hecho todo, Dios ya lo ha hecho todo. ¿Y qué digo con hacerlo todo? Dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Costó, sí, tuvo un costo muy elevado. Dios mismo, su sangre preciosa, pero es a través de Él que tú y yo podemos encontrar salvación. Amén. Porque hay promesas, hermano, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Así es. ¿Cuáles son las promesas incondicionales? La salvación. ¿Qué hiciste para recibir la salvación? Nada. Cree nada más en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Con eso es más que suficiente, ¿verdad? Así es, hermano. Otra porción aquí que dice, masticándola un poco mejor, el versículo, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumentará el saber. Y otra también decía yo sobre, a veces tenemos cara de limón, a veces nuestra cara no nos ayuda, pero aquí está hablando también sobre la dulzura de labios, aumenta el saber. Una persona que está siempre en constante agresividad no va a ser sabio. ¿Por qué? Porque le gana la ira. ¿Algo que quieras decir, hermano? Fíjate que eso de la dulzura de labios aumenta el saber. Muchas veces, acabo de decir, la cara de mono o la cara de amargado. ¿Qué cara? O sea, muchas veces no conocemos a las personas, pero les habla su forma de hablar
y es todo lo contrario de lo que aparenta en su rostro. Sí. ¿Sí? Y te dices, caray, estaba equivocado. Sin embargo, Dios nos da, por ahí hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque hay que pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento. ¿A dónde va? ¿A dónde va esa cara de limones, esa cara de amargado y sus palabras? ¿Sí? Sí. Si son de bendición o si son para mal. Entonces hay que pedirle a Dios mucho discernimiento para saber en dónde estamos pisando. Sí. Dice la Escritura que de la llenura del corazón habla la boca. Exacto. Entonces podemos ver en esta porción de la Escritura cómo muchas veces al hablar podemos ver la salud de las personas, qué hay en su corazón. Muchas veces no ocupamos conocer la vida de la persona, simplemente escucharla 5 minutos y podemos escuchar. Y podemos ver en este versículo, en el versículo 22, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y aquí hay algo tremendo, hermano. Habla sobre un manantial de vida. Cómo el entendimiento se compara a un manantial de vida, hermanos. Una mente sabia no solo guía, sino que, ¿cómo se dice la palabra? Persevera vida, trae paz y también trae salud física. Y no solamente salud física, sino también salud emocional a quienes la tienen, de quienes se rodean, hermanos. De ahí la importancia, como dice la Escritura en el versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que la posee. Amén. Es que el manantial, o sea, si lo ponemos un poquito, dice manantial de vida. Dice, es el entendimiento de que la posee. Un manantial. ¿Ese manantial para qué es? ¿Para vida o para muerte? Y ahí también tenemos el llamado de Dios, que dice, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Es un versículo, pero también ese versículo entrelaza el que de mí emanarán manantiales de vida. En el Señor podemos encontrar ese manantial de vida, hermanos. Eso no quiere decir que nuestra vida no va a tener problemas, llegarán problemas. Sí. Pero en el Señor tenemos ese manantial que emana a través del Espíritu Santo, hermano. A no contestar de una manera agresiva, sino como dice la Escritura, con dulzura. Bueno, cuidado con, o sea, estás hablando de el contestar, ¿verdad? Sí. Encierra muchas cosas. ¿En dónde estás? ¿En qué espíritu estás? ¿En qué espíritu estás en el momento, verdad? Que te dejes llevar, ¿sí? Sobre lo que se está hablando, o de lo que te están diciendo, o tomar una cordura, una paz tranquila, escuchar, tener sabiduría, o sea, tardo para la ira. Así es. ¿Cómo contestaría? ¿Cómo contestaría? Me pongo a pensar, ¿cómo contestaría Daniel cuando le dijeron, Daniel, te vas con los leones? ¿Habría dulzura en sus labios? Sí, había tranquilidad. Amén. Ahora la pregunta que había una paz, una tranquilidad en él. Más que nada porque sabía en quién había creído. Amén. Ahora la pregunta que surge es, ¿la tenemos nosotros en problemas menores como los que tuvo Daniel? No, muchas veces un cerillo, bueno, sí. La arma. Es más, dice la Escritura que nuestra lengua es un arma, está peor que un cerillo que prende fuego. ¿No? Ahora la pregunta que surge ahí es, ¿estamos viviendo de acuerdo al Espíritu Santo o de acuerdo a nuestra carne? ¿A cuál estamos alimentando más? Pues si nos vamos allí a Gálatas 5:16, hermano, ahí vemos los frutos del Espíritu y los deseos de la carne. Sí. Y se contradicen. Entonces tú te pones si en una plática o algo que estás haciendo, o estás viendo, o estás escuchando, estás involucrado, si estás en el Espíritu, vas a entender en qué espíritu están las demás gentes. ¿Sí? Porque dice que el que tiene el Señor nos escucha. Sí. Pero el que no tiene no nos escucha. Aquí vemos lo que es el Espíritu de verdad
y el espíritu de mentira. Sí. Podemos ver, hermano, que el sabio de corazón es llamado prudente. Nosotros somos llamados a ser prudentes, a no ser boca suelta, a ser, dice, que tengamos dulzura al hablar. Es un llamado a vivir una vida en obediencia al Señor, obediencia al Espíritu Santo, obediencia a su palabra, no a las modas que surgen hoy en día, porque hoy en día cada tiempo salen nuevas ideas. Nosotros tenemos la palabra que no cambia, hermano. Dice que todo pasará, pero que su palabra no pasará. Entonces, es un llamado el día de hoy a escudriñar la palabra, a ser prudentes, a tener el principio de toda sabiduría, amado escuchante, ¿cómo se puede llamar? Amado que nos escuchan en este podcast, es a mirar, a entender, a escudriñar la palabra, a confiar en el Señor. El sabio de corazón es llamado prudente. Y podemos ver también que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos ese manantial de vida que es Cristo. Y gracias a su misericordia podemos tener ese entendimiento. Pero también es un llamado, hermano, a aquellos que no han encontrado esa paz. A los cuales hay que invitar. Así es. A estos hemos llamado, invitarlos para abrir los ojos. Amén. Que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Y que reciban, ¿sí?, herencia. Amén. Entre los santificados. Amén, amén. Es un llamado para aquellos que nos escuchan. No es suerte que hayas escuchado este programa. Es Dios. Es Dios que hoy quiere que hagas una pausa en tu vida y que vengas a los pies de Dios. ¿Cuál es el requisito, hermano? Entregar tu corazón. Amén. La salvación, amigo, amiga que nos escuchan, no es por lo que tú hagas, sino por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. Él dio su vida, dio su sangre por ti y por mí. El llamado es hoy a venir a los pies de Cristo, a reconocerlo a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y tal vez te preguntarás, pero ¿qué es lo que tengo que decir? Hermano, la palabra te dice, ¿verdad? Así que, cerca de ti está la palabra. Amén. En tu boca y en tu corazón. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén. ¿Qué podemos decir? Es decir, que Dios te está buscando el día de hoy para que tú puedas ser un hombre entendido, para que tú puedas ser una mujer que tenga sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Es ahí en tu lugar de cerrar tus ojos o manejando, tal vez vayas escuchando este podcast de nuestra iglesia Gilgal y decirle: Señor Jesucristo, reconozco mis pecados delante de ti y hoy quiero rendir mi corazón delante de ti. Reconozco que es por tus méritos en la cruz del Calvario que yo puedo ser salvo y es por ello que hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Quiero rendir mi corazón y invitarte a que mores en mi corazón. Habla con el Señor, Él conoce tus pecados. Yo tal vez no los conozco, pero Dios sí los conoce. Pídele perdón, arrepiéntete. Dice la Escritura, invítale a morar dentro de ti. Amén, y si tú lo has hecho, pues dice la Escritura, hermano, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y ahí empiezas a ser un hombre entendido, y ahí empiezas a ser empiezas a ver características de la sabiduría en tu vida. ¿Por qué? Porque ya eres diferente, Dios te está transformando
vas a ir vivir un proceso que es de gloria en gloria, que así nos va a llevar al Señor. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí, todas son Amén. estas nuevas. Y hay un versículo que quiero apuntalar, hermanos, es en Isaías 1:15, creo. Déjame lo busco. Creo que sí, es Isaías 1:15. ¿Habla al respecto? Dice, de ponernos a cuentas, dice, ya estoy acá. 1:12. No, es el 15. Isaías. Dice, que dice, pongámonos a cuentas. 18. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una invitación y es una promesa de parte de Dios, de que cuando tú vienes a Cristo te harás sabio. Pero no solamente eso, sino que el Señor borrará tus pecados. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Haz un tiempo, es el tiempo de buscar al Señor. Amén, amén. ¿Algo que quieras agregar, hermano? Isaías 1:18. Ese es el versículo. Amén. Bueno, amigos que nos escuchan, esto fue el podcast de nuestra iglesia Gilgal, que se encuentra ubicada en la calle Niza, en la colonia Narvarte. Son bienvenidos. Tenemos los cultos el jueves a las 7:30 y domingos a las 10 de la mañana es la escuela dominical. Amén. Y a las 11:15 comienza nuestra culto de cantos y alabanzas, y a las 12 el platillo especial, el evangelismo, la palabra de Dios. Pues hermanos, amigos, nos despedimos. Dios les bendiga. Adiós.